Bienvenidos a todos de nuevo. Hoy vamos a comentar los datos de inflación correspondientes al mes de abril que se publicaron ayer sobre la economía estadounidense. La razón por la que hago este vídeo es porque creo que el entorno macroeconómico y los datos de inflación pueden tener una influencia muy significativa sobre la renta variable. De ahí que este vídeo sea objeto de debate y discusión en este canal. En definitiva, para decidir si uno debe participar en el accionariado de una empresa o no, creo que valorar el entorno macroeconómico es muy importante. Y es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy. Por lo tanto, nos vamos a formular tres preguntas. La primera es, si son altas las tasas de inflación, que lo vamos a ver ahora mismo. Si esta sorpresa al alza, que vamos a ver ahora mismo, que ha sorprendido al mercado, si esta sorpresa al alza en los datos de inflación pues se trata de algo circunstancial o va a ser algo recurrente, es decir, se va a mantener en el tiempo. Y también nos vamos a preguntar qué supone esto para el dólar y cómo afecta a la renta variable o los posibles títulos de empresas que podamos tener. Así que nada, vamos a comentar los datos. Como podemos observar, los precios al consumo aumentaron un 0,8% respecto al mes de marzo. Es decir, de marzo a abril los precios aumentaron un 0,8%. Como podemos ver, el consenso era de un 0,2%, por lo que la sorpresa al alza ha sido bastante notable. Si en vez de comparar los datos de marzo a abril, comparamos los datos de abril de 2020 con los datos de abril de 2021, no nos encontramos con el dato anterior, sino nos encontramos con un 4,2%. Hay que tener en cuenta que el objetivo de la Reserva Federal desde el año pasado es mantener un alza de los precios de media del 2% a largo plazo. Y este dato sobrepasa con mucho su objetivo. Y lo podemos ver en esta gráfica, aquí un 4,2%, y vemos que este dato no se registraba prácticamente desde la crisis financiera del 2008. Si nos fijamos en el Core CPI, vemos como de abril de 2020 a abril de 2021 la tasa es del 3%. Esta métrica, el Core CPI, no tiene en cuenta ni la energía ni la comida. Esto es así porque estos tienden a ser precios más volátiles y pueden normalizarse un poco de manera un poco más rápida. Aún así vemos que como podemos ver en el gráfico de abajo, un 2,96%, un 3%, es algo fuera de lo establecido o aceptado como estabilidad de precios por la Reserva Federal, que su mandato es un 2% promedio a largo plazo. Y no solo eso, sino que este 3% nos refleja, o parece reflejar, un aumento de precios más genuino que el CPI, el IPC normal, ¿vale? Y vemos como este dato no se registra prácticamente desde el año 96, creo que recordar. De todas maneras, también tenemos que tener en cuenta que en abril de 2020 estábamos en plena pandemia. Tanto los particulares como los empresarios, para deshacerse de sus inventarios, al encontrarse ante una baja demanda, bajaban los precios. Y esto hizo que los precios bajaran muy sustancialmente de manera generalizada. Es por eso por lo que al comprar... si comparamos la tasa de variación de abril del 2020 a abril del 2021, nos encontramos en parte estos resultados, ese 4,2% y ese 3%, que en parte tienen que ver porque se parten de precios muy bajos, y en otra parte porque realmente, si nos fijamos aquí, es decir, el crecimiento del 0,8% está acelerándose constantemente, y vemos que es algo que no veíamos acelerándose así desde hace bastante tiempo. O sea que habrá que discernir un poco si se trata de un movimiento que va a ser recurrente o no. De todas maneras, antes de meterme en ello, voy a comentar datos particulares de este reporte. Y aquí señalo lo más destacado, básicamente. El incremento en el caso de venta de coches ha sido un 4,3% entre marzo y abril. Todos los datos que voy a dar son entre marzo y abril. Todo esto que veis MOM es month on month, es decir, entre el mes de marzo y el de abril.
En el caso de los coches usados, pues el crecimiento ha sido de un 10%. Después todos los precios relacionados con el hospedaje, pues un 7,6% de incremento. Los tickets de avión, un 10,2%. En el caso de los camiones y en general los trucks, un 16,2%. Es decir, estamos viendo cifras muy, muy, muy altas. Sí que es verdad que en lo que se refiere al hospedaje y a los billetes de avión, pues hay que tener en cuenta que todavía se encuentran, habían caído, a pesar de que han crecido bastante, habían caído tanto que todavía se encuentran un 17,7% y un 4,9% más bajos respectivamente respecto al nivel de los niveles de prepandemia, digamos. Así que bueno, vamos a ver ahora básicamente un poco la parte cuantitativa, porque uno se tiene que preguntar pues de dónde proviene la inflación, cuál es el mecanismo que hace que tengamos una determinada inflación. La verdad es que estas preguntas no son sencillas, pero vamos a intentar verlo de la manera más didáctica posible. Para empezar a desgranar las razones por las que se puede manifestar la inflación, vamos a partir de la teoría cuantitativa del dinero de Fisher. Tan solo para aclarar, fue Fisher el que introdujo formalmente esta teoría a la ciencia económica, pero ya se hablan sobre... bueno, es decir, en el pasado ya se hablaba un poco sobre estos factores determinantes sobre los niveles de precios por parte de otros autores. Y entre estos autores se encontraba, por ejemplo, Martín de Azpilicueta, de la Escuela de Salamanca en el siglo XVI. O sea que digamos que no es tan solo de este autor, de Fisher, sino que bueno, ya se había desarrollado previamente, se había trabajado sobre ella. Lo único que Fisher pues la introduce formalmente. Y bueno, centrándonos en la enunciación, vemos que hay 4 parámetros en esta pequeña fórmula. P se corresponde con con los niveles generales el nivel general de precios. Q se corresponde con la cantidad de bienes y servicios en una economía, vamos, con la producción. M es la cantidad de dinero o la masa monetaria, y V, que es esta de aquí, que es, bueno, es la variable que quiero en la que nos centremos más, pues se corresponde con la velocidad del dinero, que es básicamente cuántas veces cambia el dinero de manos. He puesto aquí diferentes escenarios para ver cómo se modifica el nivel general de precios modificando el resto de variables, ¿vale? O sea que lo vamos a comentar un poco. Si modificamos la cantidad de dinero, bueno, he puesto tres escenarios en este caso, ¿vale? Vamos a suponer que una economía crece un 2%, es decir, Q sube una determinada cantidad, un 2%, su masa monetaria M sube un 2%, la velocidad del dinero se queda constante, el resultado es que los precios se quedan constantes. Si la economía crece un 2%, Q un 2%, y masa monetaria crece un 3%, es decir, la cantidad de dinero aumenta, pues la velocidad del dinero y la velocidad del dinero queda constante, pues el resultado es que los precios aumentan. Al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta que esto es una cuestión de demanda y de oferta. La masa monetaria, es decir, si crece, es oferta de dinero. Si la economía crece, quiere decir que el dinero se tiene que distribuir entre más bienes, porque todos esos bienes son demandados con las mismas unidades monetarias, con la misma divisa. Entonces, si hay más bienes, pues es decir, más bienes para los mismos dólares, a masa monetaria constante. Entonces, esto es demanda de dinero. Es decir, el crecimiento de una economía es básicamente demanda de dinero en este punto. Entonces, si vemos que la oferta crece más rápido que la demanda, pues el resultado es que los precios aumentan. Si una economía crece un 2% y su masa monetaria crece un 1%, a velocidad de dinero constante, pues precios bajan. He hecho aquí lo mismo con el crecimiento de la economía. En vez de modificar la masa monetaria, pues modificamos el crecimiento de la economía, ¿vale? Aquí sería un 2%. Aquí sería un 2%, que me he equivocado, porque esto sería cosas a niveles constantes, ¿vale?
Podéis parar el vídeo si queréis y ver exactamente cómo es. Pero vamos, lo mismo que comentábamos antes. Respecto a la velocidad del dinero, que es lo que me interesa, vemos que teniendo una economía que crece un 2%, una masa monetaria que crece un 2%, es decir, en este sentido constante, si la velocidad del dinero es constante, pues los precios son constantes, pero si la velocidad del dinero aumenta, los precios aumentan, y si la velocidad del dinero baja, pues los precios bajan. Este factor mucha gente no lo tiene en cuenta y es muy determinante a la hora de determinar, pues bueno, si va a haber si hay inflación o si no hay inflación. Y bueno, aquí estamos. Viendo un poco la situación actual de Estados Unidos y el resto de economías occidentales, pues bueno, vemos cómo desde la crisis financiera del 2008 las economías crecen poco, entre el 2 y el 3% más o menos anualmente. El ritmo de creación de masa monetaria se acelera y la velocidad del dinero pues cae significativamente. Lo podemos ver aquí en estos gráficos. Bueno, M2 se corresponde con un agregado que vamos a mencionar luego, pero por ahora vamos a decir que es simplemente la cantidad de dinero. Vemos cómo crece de manera sostenida en este gráfico la cantidad de dinero, con pequeños picos si lo fijamos aquí o aquí, tras la crisis financiera. Estos picos pues se corresponden con los programas de expansión cuantitativos lanzados por la Reserva Federal durante estos años. Y bueno, luego vemos como en 2020 pues la cantidad de dinero M2 pues realmente pues estalla. Este periodo, a partir de 2020, pues se corresponde con el famoso QE Infinity que lanza la Reserva Federal, en el que bueno, sus políticas se volvieron súper laxas como respuesta ante la COVID-19. Pero es que si nos fijamos en la velocidad del dinero, he utilizado el mismo agregado monetario para ser consistentes, ¿no? Si nos fijamos en la velocidad del dinero, vemos que ha estado cayendo durante prácticamente en los últimos 20 años. Y bueno, esa caída se ha acelerado después de la crisis financiera y bueno, y después en el 2020 pues la velocidad del dinero pues se derrumba, ¿no? Esta caída de la velocidad del dinero en general ha compensado, entre otras cosas, después vamos a mencionar que otras cosas también, pues el efecto inflacionista del aumento de la masa monetaria, porque esto al fin y al cabo es como, es decir, ceteris paribus, todos los factores restantes constantes, pues la masa monetaria es inflacionista como tal, pero la velocidad del dinero pues contrarresta, digamos, este efecto inflacionario. He de decir que hay mucha gente que está en lo que yo llamo el debate entre la gallina y el huevo. Mucha gente se pregunta qué viene antes, una baja velocidad del dinero y por tanto, debido a esa baja velocidad del dinero, una respuesta a esa baja velocidad con una expansión cuantitativa, es decir, con un aumento de la masa monetaria, o es el aumento de la masa monetaria la que reduce la velocidad del dinero. Bueno, pues si os digo la verdad, desde mi humilde punto de vista, creo que seguramente son ambas. Por una parte tenemos factores demográficos que hacen que la velocidad del dinero se reduzca por sí misma, como puede ser el envejecimiento de la población. Pues hemos de tener en cuenta que un abuelo ya tiene una casa, un coche, ropa, etcétera, y bueno, que ya ha demandado muchas cosas que no va a volver a demandar. Pero a su vez también hemos de decir que un incremento de la masa monetaria también puede hacer reducir los tipos reales y por tanto la rentabilidad, y esto puede hacer que el coste de oportunidad de invertir no sea suficientemente grande y los agentes económicos opten por simplemente atesorar activos financieros líquidos y con valor estable, como son por ejemplo los dólares. Y esta es una razón también por la que desde mi punto de vista no ha habido mucha inflación. Muchos agentes económicos demandan dinero no solo con la intención de llevar a cabo el comercio como tal, lo que vendría a ser Q aquí en la ecuación de Fisher, sino simplemente por motivos especulativos. Y este punto en particular lo supo identificar bien desde mi punto de vista Keynes. La razón por la que demandan más dinero ahora es precisamente por lo que comentábamos. Desde la crisis del 2008, pues hay más incertidumbre, hay menores rentabilidades, etc.
En definitiva, el coste de oportunidad de mantener saldos de tesorería pues se ha reducido. Y lo podemos ver, entre otras cosas, en la rentabilidad de los bonos del tesoro. Que bueno, no tengo una gráfica aquí, pero de hecho os lo puse hace 2 vídeos y que bueno, vemos que cómo ha ido bajando la rentabilidad de los bonos del tesoro pues prácticamente desde los años 80. Y esto es en parte porque, bueno, entre otras cuestiones, porque la demanda pues ha crecido muy fuertemente. Entonces, yo creo que la pregunta de aquí adelante es, pues, ¿qué puede hacer generar inflación de manera persistente y que este dato no sea algo transitorio? Pues bueno, yo creo que, bueno, hay realmente 3 escenarios posibles, ¿vale? El primero es el crecimiento del endeudamiento privado, especialmente a través de bancos comerciales. Hemos de decir que este escenario es el más sano, siempre y cuando, claro, no crezca descontroladamente el crédito. Esto es así porque la velocidad y la masa monetaria bajo este escenario crecen en sintonía. Y también, muy importante, la asignación de recursos es llevada a cabo por los bancos comerciales bajo la presión de una cuenta de pérdidas y ganancias. Es decir, no es llevada por un político que no lleva a cabo un cálculo económico correcto, ¿vale? Muchos seguro que os estáis preguntando que cómo hacen los bancos comerciales para crear dinero, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta gráfica. Aquí, cuando la Reserva Federal no, entre comillas, imprimía, como se dice ahora, dinero, ¿cómo es posible que creciese todo esto? Pues bueno, para los que no lo sepáis, pues tengo un ejemplo aquí muy rápido, en el que, bueno, muestro de manera muy básica la creación de dinero. Bueno, se me ha olvidado comentar, en esta gráfica lo que intentaba ver, esta es la tasa de inflación de los Estados Unidos, ¿vale? Lo que intento ver es que, a pesar de que crece un montón la masa monetaria debido a que se reduce drásticamente la velocidad, pues vemos como la tasa de inflación en los Estados Unidos ha sido bastante estable, sobre todo desde el 2008, pues no ha llegado prácticamente en muchos casos al 2%. Es decir, estaba por debajo de los niveles de los niveles aceptados por la Reserva Federal, ¿vale? Y nada, tan solo comentar eso. Volviendo al primer escenario de cómo se puede generar, digamos, inflación a largo plazo y de manera persistente. Respecto al endeudamiento privado, ¿cómo crean los bancos comerciales dinero? Pues bueno, aquí ponemos un ejemplo sencillo. Vamos a suponer que Juan mete $100 en el banco, ¿vale? En el banco A. Entonces, la situación 1 es que existen $100 en la economía, ¿no? Juan mete $100 en el banco A. Posteriormente, el banco A decide prestar a Pedro $90 de esos 100 que le había depositado Juan para, como pongo aquí, hacer unas reformas en su casa el próximo mes. Pedro recibe ese dinero en su cuenta del banco B, es decir, lo mete en su banco, que es el banco B. La situación 2 es que actualmente existen $190 en el sistema y recordemos, habíamos partido de $100. ¿Cómo es esto posible? Pues porque el saldo de Juan es de $100, es decir, Juan sigue teniendo sus $100 en el banco A, y el saldo de Pedro es de $90. ¿Por qué? Porque su dinero está en el banco B, todavía no ha hecho la reforma, ¿no? Y bueno, que hiciese la reforma, ese dinero iría al saldo de otra persona. Entonces vemos cómo el dinero se crea a través de préstamos, realmente. Y esta es la realidad, actual y que ha pasado prácticamente siempre desde que existe un modelo que se llama reserva fraccionaria. Bajo, digamos, el sistema de depósito al 100%, pues esto no pasaría, pero debido a que los bancos no mantienen, entre comillas, tu dinero en el banco, sino que lo mantienen de manera ficticia, entre comillas, tan solo en tu libreta o en tu aplicación en el móvil, pues se genera realmente dinero. De todas maneras, he de decir que lo que conocemos actualmente como dinero es algo más complejo que hace 60 o 200 años, por ejemplo. Y es por eso por lo que se crean, pues, diferentes agregados monetarios, que es lo que he puesto aquí.
Esto se crea así para clasificar la liquidez y, bueno, en general para generar distinciones y ver qué crece o qué condiciones cambian en una economía. Como vemos, como el dinero de Pedro y Juan, pues lo meten en el banco sin más, es decir, no lo meten en cartillas de ahorro ni nada, sino simplemente un depósito de toda la vida en el banco, y eso pues se corresponde con el agregado monetario M1, ¿vale? Recordemos que lo que estábamos viendo aquí era el agregado M2, que bueno, que tiene pues eso, depósitos de ahorro, money market shares y demás. Pero bueno, eso tampoco es muy importante para este vídeo, ¿vale? Este escenario que os comentaba, el primer escenario, en el que el endeudamiento privado aumenta y se dinamiza el crédito, creo que pues realmente no es muy probable que vaya a pasar. La razón es porque la tendencia durante muchos años ha sido la contraria. Como factores podríamos volver a repetir pues el envejecimiento, también pues los mayores requerimientos de capital impuestos a los bancos desde la crisis del 2008, que les han hecho más solventes, pero han reducido su capacidad de préstamos a la economía real. En definitiva, una serie de factores que creo que se van a quedar con nosotros durante bastante tiempo. Los dos escenarios siguientes que voy a mencionar están relacionados, pero bueno, tienen sus pequeñas diferencias, por eso los he separado en dos, ¿vale? El segundo escenario es el deterioro de los pasivos estatales debido a su solvencia. Y aquí no me refiero solo a los bonos, o bueno, en parte sí. Me refiero al dinero, y es que el dinero es un pasivo estatal. Recordemos que un bono no es más que la promesa de devolverte una determinada cantidad de dinero en un futuro con un interés inserto en el mismo. Si se deterioran los bonos del Tesoro, si la gente pierde confianza en la capacidad repagadora, por ejemplo, de los Estados Unidos y de sus bonos, la gente pierde confianza en el dólar. Perder confianza es equivalente a demandar menos, o al menos a deshacerte de aquello que demandas, pues muy rápidamente. Vamos, tanto un incremento en M, en la teoría cuantitativa del dinero, volvemos aquí de Fisher, tanto un incremento en M, masa monetaria, y también de V, de la velocidad del dinero. Este escenario, al menos como desencadenante, también me parece improbable. Como hemos comentado antes, la demanda de dinero por motivos de especulación es bastante alta. Los activos del Tesoro son todavía percibidos como activos financieros de altísima calidad crediticia, y por el momento los mercados no han dado muestras importantes de desconfianza en los mismos. Y de hecho sus rentabilidades cotizan prácticamente en mínimos históricos. Si cogemos un periodo histórico, es decir, de varias décadas. Sí que es verdad que en el último año pues las rentabilidades han subido un poco más. Y bueno, el tercer escenario, y el que yo creo que es el más probable, es un aumento de la velocidad del dinero por un cambio en el posicionamiento psicológico de los agentes. Y esta inflación transitoria que vamos a tener estos meses, al menos así lo ha determinado la Fed, la Reserva Federal, pues esta inflación transitoria puede, y repito, puede que haga que se cree un cambio de posicionamiento psicológico. Imaginaos lo siguiente: si yo compro un bidón de gasolina o comida o muchos otros bienes y sé que esos bienes van a valer un 5% más el próximo mes, es decir, si sé que el dólar se va a depreciar un 5% el próximo mes, lo que voy a hacer es deshacerme de los dólares que tengo y comprar esos bienes o servicios hoy, ¿no? Es decir, la velocidad del dinero se dispara. Poniendo así un ejemplo, una analogía, pues el dinero, por así decirlo, pues le quema a la gente en las manos. Y bueno, un caso de extremo de esto pues puede ser, por ejemplo, el bolívar venezolano o incluso el peso argentino. Digamos que la gente ya sabe lo que va a pasar en este tipo de países, la gente ya sabe lo que va a pasar el próximo mes, así que se quitan la divisa de encima pues cuanto antes. Esto haría crecer, como hemos dicho, la velocidad del dinero e incluso se retroalimentaría, especialmente con el escenario 2, ya que los bonos del Tesoro se deteriorarían rápidamente también.
Desde mi punto de vista, este es el escenario más probable, aunque hemos de decir también que cambiar la visión de un dólar como un activo financiero estable va a ser difícil, habiendo tenido durante tantísimos años la estabilidad que ha tenido, especialmente los últimos 20, que como hemos visto, la tasa de inflación ha sido inferior al 2%. Es decir, han, han entregado aquello que prometían los banqueros centrales en la Reserva Federal. Por una razón u otra, pero lo han entregado. A largo plazo, ya digo, esto me parece improbable. Bueno, en definitiva, si tuviese que asignar probabilidades, si va a haber mucha inflación o no, creo que daría algo más de probabilidades a que no va a haber una gran inflación al menos durante este ciclo. A largo plazo, pues la cosa puede cambiar. Pero bueno, las cosas realmente pueden cambiar rápidamente, así que nunca se sabe. Los cambios psicológicos, especialmente el perder la confianza en Estados Unidos, pues bueno, puede surgir realmente como un cisne negro también en cualquier momento. O sea que nadie realmente sabe cuándo se pueden manifestar estas cosas o si se van a manifestar. He de decir también, antes de terminar el vídeo, que el dólar tiene alguna particularidad más al tratarse de una divisa de reserva mundial, pero creo que eso es tema para otro vídeo porque puede ser bastante extenso y puede ser bastante interesante. O sea que bueno, como hemos dicho, lo dejamos para otro vídeo. Y bueno, dime tú qué piensas. ¿Va a haber inflación? ¿No va a haberla? Dejadme en los comentarios, pues dejadme saber un poco lo que pensáis y vuestras opiniones. Y bueno, lo que siempre os digo, si os ha gustado el vídeo, pues para ayudar al canal dejad un like y suscribíos. Y nada, nos vemos en la siguiente. Un saludo.